Reanudamos inmediatamente la segunda sesión de esta jornada, que lleva por título La protección del derecho de propiedad en el universo virtual. Queremos agradecer la presencia de María Emilia Adán, que es registradora de la propiedad de Gandía 1, es diplomada de Estudios Avanzados por la Universidad de Valencia, decana de los registradores de la Comunidad Valenciana y tiene diversas publicaciones en revistas jurídicas y libros colectivos. Muchas gracias, María Emilia. Bueno, pues sean mis primeras palabras de agradecimiento a la profesora Garrido por la organización de este foro, que bueno, es un honor participar en él por la variedad y la altura de los otros ponentes que me han precedido y después van a continuar en el uso de la palabra. Para mí es un honor participar con todos ustedes en este acto, y además porque el futuro de los derechos humanos es una tarea que nos compete a todos. Aquí no hay nadie quien pueda escaparse, ¿no? Los derechos humanos son algo inherente a la persona y no podemos hacer dejación de esa responsabilidad, desde sea cual sea el puesto o la situación en que la vida nos sitúe. Pues bien, de los derechos fundamentales que el hombre tiene, uno de ellos, y es el que me voy a ocupar, es el derecho de propiedad, y más concretamente del derecho de propiedad inmobiliaria y todavía más específicamente su proyección en el universo virtual. Para ello voy a dividir la exposición en dos partes. La primera de ellas trataré de explicar cómo se protege la propiedad inmobiliaria a través de la institución registral y, por lo tanto, cómo se favorece la libre contratación inmobiliaria. Y, a continuación, en un segundo bloque, explicaré o trataremos de analizar cómo las nuevas tecnologías son un instrumento de gestión del registro de la propiedad. Y dentro de ello pues hablaremos de los instrumentos tecnológicos, las aplicaciones concretas y luego pues terminaremos con alguna conclusión. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar con el primer bloque expositivo, que sería, como había comentado, la función registral, protección del derecho de propiedad y de la libre contratación inmobiliaria. Y para ello empezaremos a hablar del derecho de propiedad, un derecho fundamental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que constituye el hilo conductor de este foro, se refirió también al derecho de propiedad en el artículo 17 de dicha declaración. En su primer apartado, el artículo 17.1, dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Se constituye así un derecho de naturaleza secundario, pero un derecho que relaciona al hombre con la colectividad. Pero además no solamente lo declara, sino que sanciona su protección. Establece una serie una segunda norma, el artículo 17.2, donde habla de que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Protege el derecho de propiedad individual y colectivamente. Y como cláusula de cierre tendríamos que tener en cuenta el artículo 28 también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y esta es la razón de fondo de esta pequeña ponencia que yo vengo hoy a desarrollar. ¿Cómo podemos hacer efectivo el derecho de propiedad inmobiliaria en un mundo en el cual las relaciones son ya internacionales o transfronterizas? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene su plasmación en la Constitución española. También el artículo 33 dice que se reconoce el derecho a propiedad privada y a la herencia, y también en su párrafo tercero se dice que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Veamos pues cómo el sistema jurídico español se ha preocupado de proteger la propiedad inmobiliaria para después dar el segundo paso, que sería ver cómo el sistema inmobiliario español se adapta a las nuevas tecnologías. Bien, el sistema inmobiliario español es muy antiguo. Tenemos que remontarnos a la pragmática sanción de don Carlos y doña Juana de 1539, cuando aparece un embrionario sistema de registro de la propiedad, si bien simplemente lo que se hacían constar en ese embrionario registro eran las cargas. Este sistema fracasó y dio origen a un nuevo intento de protección del derecho inmobiliario a través de las contadurías de hipoteca que se crearon por la Real Pragmática Sanción del rey
Carlos III, con fecha 31 de enero de 1768, pero volvió a caer en el mismo error, volvió a caer en el error de considerar que solo los gravámenes debían acceder y, por lo tanto, volvió a provocar un sistema en el cual existían innumerables cargas ocultas. Esto no tenía importancia en una sociedad en la cual estaba la propiedad vinculada a la Iglesia o a los mayorazgos, pero sí que empieza a tener una cierta importancia cuando la burguesía, cuando la ciudadanía va accediendo poco a poco a la propiedad inmobiliaria como consecuencia de los procesos desamortizadores que tuvieron lugar en el siglo XIX. La propiedad empieza a ser necesaria como medio o instrumento de cambio, como medio o instrumento de crédito y, por lo tanto, los operadores jurídicos embrionarios también en aquel momento precisan conocer cuál es el estado real de los bienes y derechos que quieren intercambiar. Por ello, ante el fracaso de la redacción de un Código Civil, se decide hacer el Código Civil por partes, y ese Código Civil por partes se inicia o tiene su punto culminante en una de las leyes más especiales españolas, que es la Ley Hipotecaria de 1861. Digo que es una ley especial e importante porque es quizá de los instrumentos jurídicos que más se ha exportado a otros sistemas europeos, americanos, y que el Banco Mundial ha cogido como bandera para intentar profundizar en el desarrollo económico de los pueblos del tercer mundo, como ahora os explicaré. Sí, pues, la Ley Hipotecaria de 1861, vigente en la actualidad, aunque innumerables veces reformada y modernizada, sí que mantiene una línea que hoy en día sigue vigente, y es que cualquier persona pueda conocer con quién contrata y en qué condiciones la venta o la compra de un inmueble. Esta ley hipotecaria, además, tuvo un refrendo con la Ley Hipotecaria de Ultramar de 1893, que se dio a Cuba y Puerto Rico y que hoy sigue vigente. Esto es una curiosidad que poca gente conoce, que un sistema comunista como el que existe en Cuba sigue teniendo vigente una ley hipotecaria que le dieron los españoles en 1893, que ha sufrido alguna reforma, pero que sigue estando también llevada que sigue funcionando a través de los registros de la propiedad y de los registradores. Y además, como curiosidad, deciros que los registradores de la propiedad de Cuba se han formado últimamente, en los últimos decenios, en la Universidad de Valencia, en un convenio que se hizo entre el Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunidad Valenciana y de la Universidad de Valencia. Por lo tanto, la ley hipotecaria, aunque es un instrumento que en un primer momento surge con un embrionario capitalismo, es un instrumento neutro, es un instrumento de progreso que sirve igual a la propiedad de un Estado liberal como de un Estado comunista. No tiene ideología. El que quiera identificar un sistema registral con alguna ideología, pues verá que no tiene mayor trascendencia porque no tiene recorrido. Lo que está claro es que si tú quieres que una sociedad funcione y cree riqueza, tienes que crear un clima de seguridad jurídica, de certidumbre. Esto lo ha entendido así, por ejemplo, Hernando de Soto, que es consultor del Banco Mundial y que en un libro llamado El misterio del capital se preguntaba el por qué algunos países, como los países latinoamericanos, no conseguían salir de su pobreza o pues no conseguían desarrollarse de modo similar al de Europa, siendo como es que muchas veces tienen materias primas mucho más importantes y una riqueza mayor que la que podamos tener la vieja Europa. Y él llega a considerar que uno de los problemas es que no tienen sistemas registrales adecuados que permitan que la propiedad o la casa no sea solamente un lugar de acogida, de vivienda, donde se desarrolla la vida familiar, sino que pueda servir de base para el desarrollo económico también de las familias. La necesidad de un clima de confianza y certidumbre como necesaria para el desarrollo está continuamente en la prensa. No hace falta más que pensar en la Argentina de Repsol, cómo la seguridad jurídica es necesaria para las inversiones. Y esa seguridad jurídica la da, entre otras muchas instituciones, en el ámbito inmobiliario, el registro de la propiedad mercantil y de bienes muebles. En el caso de Brasil, por ejemplo, cuando se trata de iniciar este camino que ahora se ha puesto en marcha en sucesivas reformas, quizás la más importante ya la inició Cardoso, pero quizás Lula es el que lo pone en marcha, trató de conseguir que las favelas tuvieran títulos registrados. Es decir, la gente llega, ocupa un terreno y ese terreno no vale para nada si no lo puede poner en el mercado. Una vez está registrado, habrá algún banco, habrá alguna empresa que le podrá dar un pequeño crédito para montar un taller,
podrá transmitirlo en caso de necesidad y obtener un importe. Por ello, se inició el sistema de registro de la propiedad, similar también en sus pronunciamientos al registro español. También pasó lo mismo en el Perú de Fujimori. Cuando Fujimori llega al poder, se va al Banco Mundial a pedir dinero, y una de las cosas que le dicen también es que debe de proceder a dar títulos que se inscriban en un registro accesible para que de esa manera se pueda iniciar también el desarrollo del Perú, que así se inició. Y la Colombia, que ahora está en plena eclosión económica, ha iniciado en el año 2012 también una reforma profunda del sistema registral en un sistema similar al español. No tengamos, pues, vergüenza de aquellas cosas que funcionan y sintámonos orgullosos de aquellas instituciones que desde el siglo XIX han venido existiendo. Es tan importante en España la seguridad que ha dado el registro de la propiedad que en el año 2011 las hipotecas, que no existen si no están inscritas, simplemente, llegaron a garantizar obligaciones por un importe que representa 995.627 millones de euros. Para que los que no conozcan o no sean estudiantes de Derecho, simplemente recordarles que el sistema registral implica que uno adquiere un inmueble, pues de alguna manera, ya sea por un documento notarial, administrativo o judicial, y lo lleva al registro de la propiedad y allí se inscribe, de tal manera que lo que allí queda inscrito es la verdad oficial frente a todos. Hasta que no está inscrito, la verdad está entre las personas que contratan. Cuando se inscribe, esa verdad se extiende a toda la colectividad. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos una institución tan moderna y tan exportable económicamente, podríamos acabar de perfilar qué es lo que aporta este sistema. Bien, lo que aporta lo dice el Banco Mundial. El Banco Mundial en 1996 ya decía que un registro de la propiedad resulta fundamental y esencial para el desarrollo y funcionamiento de una economía de mercado. Mejora la seguridad de la titularidad y de la tenencia. Disminuye los costes de las transferencias de bienes y proporciona un mecanismo de bajo coste para resolver las eventuales disputas sobre los bienes. Pues aporta seguridad jurídica. Las partes contratan sabiendo de quiénes son los bienes y derechos y qué cargas tienen. Por lo tanto, el registro de la propiedad, en primer lugar, lo que hace es delimitar, atribuir y tutelar los llamados property rights. De este modo, reduce los costes asociados a los intercambios. Pensemos, por ejemplo, en las Torres Gemelas de Nueva York. Cuando las Torres Gemelas cayeron, llegar a conocer quién era el propietario del terreno le costó 1 año y 3 millones de euros al sistema americano. Eso, en España, hubiera costado 3 euros, que es el precio que tiene una nota simple. Hubieran ido al registro de la propiedad y se le hubiera proporcionado una nota simple. Para los que no sabéis, ahora luego os explicaré un poquito cómo se obtiene la publicidad. Por lo tanto, recordamos delimitación, porque el derecho existe en los términos en que consta recogido en el registro, atribución, el sujeto a quien se le confiere el derecho, y tutela. Los pronunciamientos registrales están bajo la salvaguarda de los tribunales. Esa sería una de las primeras facetas. La segunda sería que reduce el riesgo transaccional, porque evita las transmisiones inconsentidas. Es el llamado principio de tracto sucesivo. Es decir, si yo soy la propietaria de este edificio, no se podrá transmitir este edificio sin que yo consienta. Se protege esa adquisición que yo he inscrito de cara al futuro. Yo puedo dormir tranquila. Sé que nadie va a violar mi propiedad sin mi conocimiento o consentimiento. Pero además también evita que yo haya adquirido de quien no debo. Es decir, que yo compre a cualquiera de ustedes este local y ustedes no son los propietarios. Yo podré conocerlo. Por lo tanto, nos encontramos en que las transmisiones inconsentidas no se producen. No se produce a partir de que yo soy la titular en el futuro, pero también en el pasado con respecto de quién era titular según el registro, que también habrá tenido que ser parte para que de esa manera se pueda oficializar esa transmisión. Bien, como señala Fernando Méndez, la función del registro de la propiedad es triple. En primer lugar, se forman titularidades inatacables.
Se asignan derechos frente a terceros. Miren ustedes, si yo compro en un título, yo adquiero de alguien un inmueble, yo lo adquiero y eso lo sabe el que me vende y el que adquiere, o sea yo, pero no lo sabe nadie más. Y puede pasar que varias personas compremos de la misma persona que vende, porque esa persona no sea una persona honesta y él venda a varias personas. ¿Quién es el propietario? El Código Civil lo resuelve dando prioridad o reconociendo como propietario al que primero accede al registro de la propiedad. Artículo 1473 del Código Civil para los que sean letrados. Por ello es importante acceder a la publicidad registral porque asigna el derecho. En este momento, ante un conflicto, dos titularidades, el registro ha asignado el derecho a quien primero ha inscrito. Tiene una presunción que puede llegar a ser una presunción iure de iure y que puede provocar una transmisión a non domino. Para los que no entienden de los terminología, para que somos tan aficionados los que nos consideramos juristas, adquisición a non domino significa que adquieres de quien no es dueño, porque puede ocurrir que este señor te haya vendido a ti después del otro y entonces en puridad ya no era propietario, por lo tanto tú estás adquiriendo de quien ya no es dueño. Esa es la llamada adquisición a non domino. Te protege el registro y genera la titularidad en ti, o en otro caso podría desvirtuarse pero ya ante los tribunales. Ya en principio el que ha inscrito es el que se queda a la expectativa, es el otro quien tiene que demostrar su derecho. Y eso es la asignación de derechos frente a terceros. En segundo lugar, resuelve incertidumbres esenciales. ¿Quién es el dueño? ¿Quién puede disponer de la finca? ¿Qué cargas de origen negocial tiene? ¿Y cuáles son preferentes? Claro, el registro de la propiedad no solamente tiene una función ex post. Yo inscribo mi derecho para ser protegido. Tiene una función ex ante la negociación. Yo quiero comprar un bien y, por lo tanto, tengo que saber a quién tengo que ir a comprarlo. Yo tengo que saber si esa persona es incapaz y necesito la autorización judicial o la presencia del tutor. Quiero saber si está en una situación concursal, porque a lo mejor tiene limitadas sus facultades dispositivas. Quiero saber si tiene una hipoteca ese bien y va a responder de ella en un momento dado y me puedo ver privado de ese derecho. Quiero saber si está embargado por deudas de la comunidad de propietarios o si Hacienda le ha embargado porque no paga el impuesto sobre la renta el que es el propietario, o no ha pagado el IBI y le han embargado por el IBI. Es pues necesario saber en una negociación cuáles son las cargas y quién es el dueño para saber el precio, porque claro, si tiene unas cargas que superan el precio, yo no adquiriré sin que antes se levanten las cargas. Y si tiene unas cargas asumibles, las descontaré del precio. Es por ello que es importante esta situación. Resuelve incertidumbres sobre extremos esenciales en la contratación y evita la creación de asimetrías de la información. Es muy importante para el ciudadano saber que está en igualdad de condiciones, sea cual sea el contrincante o la persona con la que esté negociando, que pueda tener la misma información que él, porque la información es poder y ha de tener las dos partes en la contratación la misma información. Es la única forma de que las transacciones se realicen adecuadamente. Pues como ven, esta es la función del registro de la propiedad. Es favorecer el derecho de propiedad del individuo, pero frente a la colectividad y permitirle que el mismo sirva de soporte para la circulación de los capitales y para su progreso económico. Existen dos tipos de registros, los registros de títulos y los registros de derechos, como ahora veremos. El registro de la propiedad es un registro de derechos. ¿Y por qué es un registro de derechos? Porque los pronunciamientos que él realiza, el registro de la propiedad, vinculan a todos por estar bajo la salvaguarda de los tribunales y asignan los derechos. Y esto es así porque existe una calificación registral. De esta manera que el registrador se constituye como el gatekeeper, en terminología anglosajona, o el cancerbero, el que permite la entrada, el que determina la entrada de los títulos y de las transmisiones en el registro de la propiedad. No puede cualquiera entrar, porque sí, no es un registro administrativo o un registro general en el cual dejas el documento y se refleja lo que él contiene. Se trata de que esta calificación registral determine si ese documento, que esa titularidad
esa carga, tiene virtualidad jurídica para provocar esa mutación. Y esta calificación se encuentra en el artículo 18 de la ley hipotecaria, que determina cuál es el alcance. Determina, en primer lugar, que el registrador ha de controlar la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción. Es decir, en términos generales, que se adopte la forma que el legislador ha previsto para cada uno de esos instrumentos. La forma pública, por ejemplo, una donación, ya saben ustedes que si no está en un documento público no existe como tal. Por ejemplo. La capacidad de los otorgantes, lo que les comentaba antes, el registrador ha de ver si el titular registral tiene limitadas sus facultades dispositivas, si existe una prohibición de disponer, si existe una situación de incapacidad, una situación concursal, etcétera, o si es simplemente un matrimonio en situación de gananciales, con el régimen económico matrimonial de gananciales, y por lo tanto necesita el consentimiento de la esposa o del esposo, o si se trata de una vivienda habitual y por lo tanto no se puede disponer y se trata de una unión de hecho y por lo tanto debemos controlar que el otro ha consentido en la disposición. Esa es la capacidad, las facultades dispositivas del transmitente y luego la validez de los actos dispositivos. Nosotros controlamos que efectivamente reúne todos los requisitos exigidos por la ley para transmitirla o para provocar el cambio o la mutación del estado jurídico del bien. Esta calificación se extiende tanto al documento notarial, al documento privado, al documento administrativo e incluso al documento judicial. El documento judicial, sin embargo, no entras a calificar el fondo del asunto porque el registrador no es ni mucho menos más que el juez. Al registrador como le vinculan como a todas las decisiones judiciales. Pero cuando la sentencia judicial sale del ámbito de las partes para introducirse dentro del ámbito de los terceros, se necesita que cumpla los requisitos exigidos por la ley igual que cualquier otro documento. Pues bien, esta protección del derecho de propiedad inmobiliaria a través del registro de la propiedad en una sociedad donde las transmisiones son ya transfronterizas y donde el comercio electrónico ha desdibujado las fronteras, hace replantearnos cuál es nuestra situación en Europa. En Europa nuestra situación, hay que decir, por ejemplo, que en los países del este, los países emergentes como Rumanía, pues están instalando sistemas semejantes al nuestro. También Moscú se ha fijado en nuestro sistema. Pero ¿cuál es la situación en Europa en general? Pues es esta dicotomía que les comentaba entre los sistemas de derecho, como el alemán o el español, y los sistemas de títulos, donde realmente lo que se produce es un archivo de la documentación y, por lo tanto, no puede tener los efectos que tiene el sistema alemán o el sistema español. Tengo que decir aquí que, a fuerza de que me consideren chauvinista, el sistema registral español es superior incluso al alemán. Realmente es excelente. Nuestros legisladores del siglo XIX, nuestros juristas, pues fueron técnicos muy avezados en el estudio de las instituciones y nos legaron una gran obra jurídica. Y además una obra jurídica, por ejemplo, Azaña fue director general de los registros y del notariado, fue uno de los que la propulsó. Pues el sistema español reúne los requisitos de un sistema de títulos como el francés, que es la inoponibilidad de lo que no inscrito no me perjudica, no existe en el mundo de los terceros, pero tiene un plus respecto a los sistemas como el francés de títulos, que es el principio de legitimación, que lo que supone es que el que tiene inscrito su derecho se presume que es propietario, presunción, y además le da una acción, la del artículo 41 de la ley hipotecaria, para defenderse de los ataques y le permite incluso la prescripción secundum tabulas del artículo 35. Pero la pieza de clave del sistema español está en el artículo 34, que es lo que les comentaba antes de la adquisición a non domino. Si yo adquiero de quien en el registro aparece con facultades para transmitir y adquiero con carácter oneroso y en el registro no consta nada que diga que yo no le puedo comprar a este señor, no podré ser violentado en mi adquisición. Dará origen, si ha habido algún error o algún fraude, habrá una sentencia, lo que sea, la sentencia dirá que ha habido un fraude, pero ya a mí no me tocarán la adquisición realizada. Esto es muy importante, porque en el ámbito, por ejemplo, de la vivienda, uno cuando adquiere un inmueble, lo adquiere para él, por ejemplo, no le es lo mismo vivir en la calle, yo qué sé, pues en esta misma calle, en la calle Campo Amor, que vivir en otra ciudad o en otro sitio. Quiere el piso que ha decidido adquirir, es ese, no es otro. Entonces, un sistema que estuviera con títulos, lo que lleva aparejado es un seguro
una indemnización. Entonces, si tú adquieres en un sistema español, tú te quedas en la casa de la calle Campoamor, porque tú has adquirido a título oneroso de quien en el registro tiene facultades. Mientras que si estuviéramos en otro tipo de sistema, que de título y por lo tanto de seguro, te dirían, bueno, toma el valor venal, porque como pasa en el seguro a todo riesgo del coche, toma, tú pagaste 100, ahora ya vale 90, toma 90 y cómprate la casa en otro sitio. A eso no pasa en el sistema español. El sistema español es muy fuerte en la protección del derecho de propiedad sobre los inmuebles. Tan importante es el desarrollo de los sistemas registrales para la protección y como base, sobre todo como base para la contratación transfronteriza, que pasamos a ver ahora las distintas instituciones de la internacionalización de nuestro sistema, que se creó en el año 2004, en octubre, el ELRA. ELRA es la European Land Registry Association, que tiene como finalidad el desarrollo y la comprensión de la función del registro inmobiliario en relación al derecho de propiedad y al mercado de capital. En octubre del 2004, 12 miembros europeos decidieron, bajo los auspicios de Vitorino, que fue comisario de Asuntos de Interior, la creación de esta asociación, porque consideraron que el registro de la propiedad era un instrumento de progreso y que debía de fortalecerse en los distintos países, fuera cual fuera el sustrato nacional del que se partía. Hoy en día ha seguido creciendo y se cuenta con 30 organizaciones de 23 Estados miembros. Les he puesto la dirección de correo electrónico para que ustedes puedan acudir y conocerlo. De momento, aun cuando el derecho comunitario, su unificación va lenta, porque hay que respetar las peculiaridades de cada pueblo y los experimentos no deben hacerse sin saber ciertamente la viabilidad de los proyectos, pues el ELRA defiende que el registro de la propiedad es una herramienta fundamental para el buen funcionamiento de las libertades básicas de la comunidad, derechos humanos, libertad de circulación de personas y capitales y libertad de establecimiento. Para eso necesitas un sustrato, un instrumento que no lo tienes en el día a día, pero que te permite a ti manejarte en el mundo jurídico y económico. Pero además los registros de la propiedad son también, como reconoce el ELRA o en sus pronunciamientos, un valioso instrumento para la consecución de los objetivos de políticas ambientales de la comunidad, para la cooperación judicial, que se le puedan embargar los bienes al que estafa en una estafa internacional, que no se le queden los bienes fuera de su responsabilidad, que respondan por él. Y además por la creación de un mercado hipotecario europeo que sea efectivo. Pues bien, la ELRA lo que busca es que esa contratación, esa cooperación judicial y esa cooperación medioambiental con carácter transfronterizo. No podemos proteger los Pirineos solamente hasta la frontera, habrá también que proteger la parte que está en Francia, ¿no? Y, pues como no puede ser de otra manera, estas transmisiones transfronterizas tienen necesariamente que usar las nuevas tecnologías. Pero siempre haciendo que las nuevas tecnologías sean un instrumento de las instituciones jurídicas y no que la tecnología modele las instituciones jurídicas. La protección de los derechos ha llevado a una evolución de muchos años y ahora no puede quebrar para adaptarlas a las nuevas tecnologías. Los derechos fundamentales son un prius a las tecnologías, por lo tanto las tecnologías han de adaptarse. Y a una institución registral le es indiferente el soporte en que se contenga la documentación, pero no le es indiferente que no se puede identificar adecuadamente quién sea el autor del documento que llega. Y al registro de la propiedad le es indiferente cómo dar la información siempre que haya una protección, como les explicaba el profesor Cotino, de protección de datos. Por lo tanto, el registro de la propiedad puede defender la propiedad inmobiliaria igual en el mundo convencional como en el mundo virtual, siempre y cuando las reglas del juego queden claramente establecidas. Pues bien, esta interconexión que estamos hablando necesaria en Europa ya funciona en los registros de la propiedad y en los registros mercantiles a la hora de dar información. Para ello, en propiedad tenemos EULIS y en mercantil, en los registros mercantiles, tenemos la European Business Register. EULIS
es simplemente que los distintos registros de la propiedad estamos interconectados y a través de esa página web se puede obtener información de cualquier inmueble de aquellos países que se han ido adhiriendo, porque también en esto el registro de propiedad español es pionero y es quizá el que en estos momentos está en condiciones de dar mejor información. Los otros se van adhiriendo poco a poco, porque lo que se trata es de dar una información fiable que no viole las condiciones de privacidad y que atienda las necesidades de los potenciales usuarios. Por lo tanto, en estos momentos se puede dar a través de la página de EULIS, European Land Information Service, información de España, por supuesto, de Austria, de Suiza, de Irlanda, de Holanda, de Lituania, y está en proceso Inglaterra y Gales, Escocia y Finlandia, porque el sistema inglés está evolucionando a un sistema parecido al español. Le ha costado un poco más, por eso el sistema americano está todavía un poquito embrionario, porque pensemos que el sistema americano adopta el sistema inglés cuando Inglaterra coloniza América, lleva sus instituciones. Sin embargo, Inglaterra está evolucionando claramente hacia un sistema de derechos, de hecho es ya un sistema de derechos, especialmente el escocés. Sin embargo, América está un poquito más atrasado y aunque recomienda, y de hecho la administración Obama ha tenido tratos también, ha intentado, cuando empieza la grave crisis que se inicia en América con el mercado hipotecario, la administración Obama entra en contacto con el gobierno español para que le expliquen y para ver cómo funciona el sistema registral español. Bien, en el ámbito de no les he hablado del sistema del registro mercantil, que es donde se constituyen las sociedades y donde podemos conocer cómo funcionan las distintas personas jurídicas, porque quizás este sistema es en este momento y al objeto de esta conferencia o de esta ponencia es accesorio. Nos va a servir para conocer las interioridades de las personas jurídicas que contratan. Es muy importante para las transacciones internacionales y además las sociedades de capital están prácticamente homologadas ya con las distintas directivas que han ido saliendo y cómo las hemos ido transponiendo en nuestro sistema, y de hecho la última directiva en este aspecto es la de 13 de junio del 2012 sobre la Interconnection of Central Commercial and Companies Registers, la interconexión entre los registros, y es muy importante porque para poder negociar, por ejemplo, ahora los inversores extranjeros cuando vienen a España, una de las formas en las que pueden acreditar su derecho y su personalidad jurídica es con un certificado de sus registros. Y estos certificados de los registros se obtienen a través de esta página web, European Business Register, donde están interconectándose los distintos registros mercantiles de toda Europa. Pero no solamente Europa, también el resto del mundo está avanzando hacia los sistemas registrales, también en China, también en India, pero eso es todavía muy embrionario. Pero la presencia internacional del sistema español ya aparece en el año 1972 con la fundación del Centro Internacional de Estudios Registrales, el CINDER, que está trabajando de la mano de muchos países en avanzar en la institución registral. Y así la Declaración de Antigua de 21 de febrero del 2003, países de tal importancia hoy como Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Dominicana, Uruguay, la OEA en conjunto, entre otros, firmaron una declaración en la que reconocían o ponían de manifiesto la función económica que están llamados a cumplir los sistemas registrales, que es favorecer el crecimiento económico, el bienestar público, la paz social, mediante la protección jurídica de los derechos de propiedad y especialmente de las transacciones con los mismos, así como los principios organizativos y gestores a los que deben de acomodarse. Si vemos en la lista de países que en el 2003 firmaron esta Declaración de Antigua, estaremos viendo quizás a los países emergentes. Algo tendrá que ver en ello, como decía Hernández de Soto, este sistema registral. Pero además estos países se han ido reuniendo, porque esta es la parte teórica, ellos han tenido claro la necesidad de un sistema registral, pero luego ese sistema registral hay que ver cómo se organiza con las nuevas tecnologías. Y así, por ejemplo, en las conclusiones del Congreso de Fortaleza del 2005, que es en Brasil, en Fortaleza, se concluyó la necesaria iniciar el camino hacia la completa llevanza electrónica del registro, hasta una llevanza electrónica de los registros.
Y ya no solo para agilizar la recepción y el despacho de los documentos y permitir la centralización de la información, sino sobre todo para disminuir las asimetrías de la información, porque todo el mundo tiene derecho a negociar en las mismas condiciones. Piensen, ha salido en los periódicos muchas veces, pues esa posibilidad de que uno vaya, compre un terreno rústico porque él cree que ahí no vale nada y lo compra por 4 chavos, que se decía, y luego enseguida viene una recalificación o viene y entonces vale más. Pues al menos hemos de procurar que en la medida de lo posible la información sea igual para todos. Es una forma también de luchar contra las tentaciones, ¿no? O la corrupción. Pero además de ese tránsito hacia la llevanza electrónica, hay un instrumento que el Congreso del CINDER en Fortaleza consideró esencial y de la que luego hablaremos, y es la firma electrónica, porque evita la existencia de falsificaciones, porque facilita la identidad de los otorgantes, porque permite conocer la integridad del documento y porque es un valor añadido de seguridad jurídica. Más cauteloso se ha mostrado el CINDER en la última reunión en Ámsterdam, en septiembre del 2012, con las nuevas tecnologías. Claro, al principio las nuevas tecnologías a todos nos entra una euforia, porque es que enseguida crees que con eso. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, no perdamos a través de las nuevas tecnologías las seguridades o la configuración del contenido esencial de los derechos que una evolución tan larga se ha llevado hasta conseguirlos, ¿no? Entonces, el CINDER en este año, en el 2012, advierte, en primer lugar, que en ningún caso se ha de modificar el proceso de inscripción y de calificación ni de atribución de derechos. Pensemos, por ejemplo, que llegara un momento en que la llevanza electrónica permitiera que los títulos entraran sin filtro. Nos estaríamos cargando todo el sistema que parte del control de legalidad que realiza el registrador. Si no hay ese control de legalidad, nos encontraríamos en un fichero. Cualquiera podría entrar y colocar en esa bandeja o en ese encasillado sus titularidades. Eso sería pues pervertir el sistema y al final sería el fracaso a medio plazo. También el uso de la firma electrónica ha de estar vehiculado de tal manera que permita conocer en el momento de la firma de los documentos la vigencia de los certificados, porque pasados 15 años ya no se puede, por lo visto, verificar. Yo no soy técnico, pero dicen que no se puede verificar la autenticidad de la firma. Entonces, hemos de estar que se verificará en el momento de la firma, porque además es el momento de la firma, el momento en el que hay que estar para ver la capacidad de los otorgantes. Luego, ver un almacenamiento seguro. No queramos correr tanto que nos encontremos con un registro que luego no seamos capaces de guardar y de almacenar, porque el papel lo aguanta todo, pero ¿y los sistemas electrónicos? Hay que buscar un archivo seguro de datos. Y además, este sistema transfronterizo ha de tener siempre respeto de los derechos nacionales y ha de poderse acreditar. Y también aquí habrá que entrar a ver cuál es el régimen que en cada caso es aplicable o no es aplicable. Y por último, una de las últimas, valga la redundancia y me disculpan, para que se ha considerado que debe fortalecer el contenido del derecho de propiedad inmobiliario es la incorporación de bases gráficas, con la finalidad de que a través de las bases gráficas nosotros podemos conocer también ese derecho abstracto de propiedad, sobre qué territorio se asienta. Y pensemos esto lo importante que es a los efectos de las limitaciones legales del dominio. Pensemos, por ejemplo, en la línea de costas, donde es imprescriptible el dominio. O sea, no puedes adquirir el dominio. O pensemos en una vía pecuaria que debe de estar incorporada, o pensemos en una zona inundable, o pensemos en las servidumbres para aventar la paja que hay al lado de la albufera, o pensemos en tantas y tantas limitaciones medioambientales que hacen nuestro territorio sostenible y que deben de ser respetadas por los titulares del derecho de la propiedad, porque no nos olvidemos que el derecho a la propiedad no es ya aquel derecho decimonónico de hasta el cielo y hasta el infierno, es un derecho con función social y es un derecho en los cuales el propietario tiene un deber de conservación. Y por lo tanto, todo ese contenido del derecho de propiedad debe quedar reflejado también en el instrumento y, por lo tanto, en el registro de la propiedad. Pues bien, ya con esto hemos visto más o menos cómo funcionaría un sistema registral y su transposición transfronteriza. Pasemos ahora a ver cómo las nuevas tecnologías suponen un instrumento de gestión del registro de la propiedad ya aquí en España. Entonces, la primera cuestión
que tendríamos que ver. Bueno, lo voy a estructurar de la siguiente manera. Primero voy a hablar de los instrumentos tecnológicos que tenemos y luego les voy a hablar de las aplicaciones concretas que ya podemos utilizar. El procedimiento registral electrónico, el registro público de resoluciones concursales, el registro de condiciones generales de la contratación, la publicidad registral electrónica, las bases gráficas e incluso podríamos hablar del registro de bienes muebles si sobra tiempo, pero que bueno, no, ya sé que no es el objeto. Lo que pasa es que hoy en día la propiedad inmobiliaria está cediendo terreno a la propiedad de determinados bienes muebles que al final van a ser más importantes casi que la propiedad inmobiliaria. Bien. A mí me gusta mucho este texto que tienen ustedes detrás. Este lo ha escrito un registrador que, bueno, pues es valenciano, Fernando Méndez, que es el que está además colaborando ahora con la implantación de los registros en Moscú. Y él dice que un registro, lo voy a leer porque va a ser lo mejor, dice: no podemos perder de vista que la modernidad del sistema no se centra en las tecnologías, sino en su sustancia, de la que éstas son instrumento. Un registro está en el siglo XXI, es decir, un registro es moderno en la medida en la que, primero, solucione mejor el conflicto entre seguridad y liquidez de los derechos reales inmobiliarios y, en segundo lugar, consiga que los pronunciamientos registrales sean respaldados por el sistema jurisdiccional. Y retrocede en la medida en que se aleja de estos objetivos. Y todo ello, todo lo que acabamos de decir, depende en mucha mayor medida de la ingeniería y tecnología jurídica en las que se base, más que de la tecnología física que utilice, sin menospreciar ni mucho menos la aportación de esta última. Primero la sustancia y después la forma. Y ¿qué es eso del conflicto entre seguridad y liquidez de los derechos reales inmobiliarios? Bueno, hay que hacer un registro que sea seguro, pero no que sea tan seguro, tan seguro, tan seguro que no permita que circulen los capitales. Por eso el registro de la propiedad tiene ese equilibrio entre seguridad y circulación. Cuando uno quiere saber quién es un propietario, lo sabe en 3 minutos, en 6 horas máximo. 6 horas tienen en el correo electrónico quién es el propietario de un inmueble. Hay seguridad y hay liquidez, hay posibilidad de intercambio. Y luego que los pronunciamientos registrales sean respaldados por el sistema jurisdiccional, es decir, que ese titular que me dice el registro, que es el propietario, lo sea también, porque el Estado ha decidido protegerlo y porque solo a través de una vía jurisdiccional lo voy a poder impugnar. Hay una palabra que es muy bonita, que es la sofrosiné, que es la templanza y que creo que debe de estar presente en cualquier adelanto que queramos hacer en nuestras instituciones utilizando las nuevas tecnologías. Porque anticiparse es a veces una forma de acertar, pero también a veces es una forma de equivocarse. Hay que ser cautos, no ser inactivos, pero tampoco hiperactivos. Hay que moverse al ritmo adecuado y con prudencia. Eso es lo que los antiguos llamaban sofrosiné. Y entonces, con esa sofrosiné, si nos enfrentamos a la función registral, vemos que las nuevas tecnologías nos tienen que ayudar a agilizar los procesos de recepción de documentación, a agilizar los procesos de despacho de la documentación, a agilizar y hacer más accesible la información registral, a establecer sistemas de control de la actividad y a incrementar la seguridad del registro. Y todo ello dentro de un contexto más amplio de innovación que permita que las distintas partes no creen un monstruo muy desarrollado una parte y otra no, sino que entre todas se pueda ir conformando un nuevo sistema tecnológico. Bien, estas nuevas tecnologías han requerido de un impulso legislativo y de unos hitos registrales. El impulso legislativo se inicia, en primer lugar, en el año 1992 por un Real Decreto que luego es modificado por otro en el año 94 que introduce el fax en los registros. Y me acuerdo yo en aquel momento, recuerdo a algunas voces autorizadas que se llamaban ellos mismos los guerreros del antifax, porque consideraban que el fax iba a terminar con la seguridad jurídica. Eso no está bien, o sea, eso no es sofrosiné, eso ya es, vamos,
Eso es inmovilismo. Bien, el fax en aquel momento permitió agilizar la presentación de documentación. Hoy en día todavía se utiliza para los documentos judiciales y administrativos, sobre todo los judiciales. Los administrativos ya se están sumando a las firmas electrónicas, pero los judiciales, la verdad es que hace falta tanta inversión en la justicia que, en fin, siempre están los últimos. Y eso genera muchos problemas, porque el que la justicia no esté a la vanguardia de los sistemas tecnológicos puede llevar a hacer que la justicia sea injusticia. Miren, cuando entramos en el nuevo hito, el fax, ahí eran todos iguales, le costó mucho tener un fax a la Administración de Justicia, pero bueno. Pero cuando llega la firma electrónica, la Ley 24/2001, bueno, la primera ley, el decreto de 1999, de 7 de septiembre, introduce la firma electrónica, va introduciéndose en los registros de alguna manera toda esa tecnología electrónica, como luego veremos, y es la Ley 24 del 2001, 27 de diciembre, cuando establece la presentación telemática de los documentos notariales en el registro de la propiedad, pero solo de estos. Y eso fue muy criticado, porque ¿qué pasaba? Que una persona sabía que le iban a embargar y entonces se iba corriendo y hacía un levantamiento de bienes y a una notaría. El notario, por supuesto, no lo sabía, si no, no lo hubiera admitido. Pero vamos, tú vas y vendes. Y entonces el notario podía presentar un viernes por la tarde la documentación electrónicamente, y en el juzgado, hasta que no llegaba el fax al día, bueno, se le colaba y llegaba tarde el embargo, por el principio de prioridad registral, porque es como una lista, o sea, el orden de llegada. Esto se arregló con la Ley de Medidas Urgentes 24 del 2005 y se amplió la presentación telemática a los documentos judiciales, administrativos y privados. Y hoy en día, por ejemplo, los embargos de la agencia tributaria entran directamente en el registro por medio de firma electrónica. Ya no se ve papel y desde luego llegan los primeros, también lo tengo que decir, porque la verdad es que la tecnología puesta a disposición de la agencia tributaria es impresionante, impresionante. Posteriormente, o sea, con anterioridad al 2005, pero bueno, posteriormente al decreto de firma electrónica, se promulga la Ley 59/2013 de 19 de diciembre, la Ley de firma electrónica. Y la Administración empieza a dar pasos agigantados. Aparece la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que ya empieza a considerarse y empieza a pensarse en que estamos entrando en una era digital. Esta ley, a mí me gusta siempre recalcar algunos de los principios que incorpora, que son el principio de protección de datos, el respeto a la protección de datos, el principio de igualdad de los ciudadanos, si quieren, con independencia del medio electrónico o no que utilicen, fundamental el principio de accesibilidad a la información, de legalidad en el mantenimiento e integridad de las garantías jurídicas, es decir, que no se pierda la esencialidad de los derechos por la tecnología, el principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos, el principio de neutralidad tecnológica y, más recientemente, la Ley 18/2011 de 5 de julio va a transformar radicalmente las relaciones de la Administración de Justicia con los ciudadanos y los profesionales, de lo que seguramente les hablarán con posterioridad. Y ahora tenemos dos proyectos más delante de la mesa. Uno se aprobó en el Consejo de Ministros de 15 de febrero, que es la Agenda Digital para España, y que tiene como finalidad, entre otras cosas, un plan de acción de la Administración electrónica en la Administración General del Estado, de los servicios públicos digitales, digitalización de la justicia, de la salud y de la educación. Parece que ya empezamos a tomarnos en serio la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías, y hay una circulando, y no sabemos en qué sentido se pronunciará, también nos afectará a los registros de la propiedad un nuevo modo de ver al registro desde la perspectiva electrónica. Hay un borrador de anteproyecto que en cualquier momento parece que puede llegar a la mesa del Consejo de Ministros. Y frente a esto, ¿qué hitos colegiales, qué hitos registrales nos encontramos? Pues bien, en los años 90 se inicia la informatización de los registros mediante la incorporación de la realización de un índice de personas y un índice de fincas. En la Ley 24 del 2001, en la disposición transitoria 19, nos dijo que había que informatizarnos ya, y que además que la informatización era de cargo o era a costa de los registradores de la propiedad, porque los registros de la propiedad no reciben ningún dinero del Estado, se autofinancian de aquellos que lo usan el servicio. Y con ese dinero pues, se ha afrontado estos proyectos informáticos. En segundo lugar, se inició el proyecto de publicidad online con los sistemas de Flay, Floty y Flomi, que luego les explicaré.
Luego, la digitalización fue la mayor digitalización iniciada en el ámbito europeo, que se hizo terminó en el año 2004, la hizo una empresa, Soluciona, y ha sido abanderada de la digitalización de archivos. Nunca se había hecho una igual. Tengo que decir que tampoco el Estado ha invertido en ello. Desde mayo del 2012 tenemos el Servicio de Certificación de los Registradores, entidad prestadora de los servicios de firma electrónica, porque también se nos obligó a ellos. Luego la plataforma de envío telemático, etcétera. Bien, pues estos han sido los hitos y ahora vamos a analizar los instrumentos. Bien. Instrumentos electrónicos. El registro de la propiedad, para adaptarse a las nuevas tecnologías, cuenta con dos instrumentos principalmente: la firma electrónica y, en segundo lugar, la plataforma colegial Hermes. Bien, la firma electrónica tiene su razón de ser porque al registro de la propiedad accede documentación pública principalmente, no acceden documentos privados, salvo en determinadas circunstancias específicamente determinadas en la ley. Por ello, es necesario el registro dotarle de control de entrada de los documentos y, por lo tanto, de autenticidad. Es decir, que los autores o firmantes del documento sean los que dicen ser, no hayan falsificaciones. Y, además, que el documento sea íntegro, no hayan alteraciones. Por ello, la firma electrónica es un instrumento importante en el ámbito registral, porque la firma electrónica se caracteriza por 4 notas distintivas, que son la autenticidad, prueba quién lo firmó; la integridad, para saber que el documento no ha sido manipulado; el no repudio, que significa que nadie puede luego, que el envío produce efectos legales, luego no se puede cuestionar ni la autoría, ni el envío, ni la recepción, porque todo eso queda como si fijado, sellado en la propia información que transmite la firma electrónica. Y luego la privacidad, es decir, que las técnicas de encriptación para que la información circule con seguridad. Pero además de ellas, aunque no son notas que sean definitorias de la firma electrónica, sí que la modulan y son importantes, que son el sellado temporal, el sellado del tiempo y los atributos del certificado de firma. Comprobar los atributos significa comprobar que fulanito realmente es el consejero delegado de esta sociedad o que menganito es el registrador de la propiedad, o el notario, o el juez. Esta firma electrónica se hace obligatoria para notarios y registradores en la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, en su disposición transitoria 21, que dijo que desde entrada en vigor teníamos un plazo de 9 meses, ambos colectivos, para dotarnos de firma electrónica. Bueno, pues en 6 meses, adelantamos un poquito, en vez de 9, los registradores se constituyeron en entidad prestadora de servicios de certificación de firma electrónica avanzada, era SCR. Y en estos momentos pues tenemos una firma electrónica que usamos habitualmente en nuestro trabajo. Yo esta mañana he estado firmando electrónicamente las comunicaciones con carácter ya fehaciente. La firma electrónica se ha desarrollado por la empresa TBS, Tools Baking Solutions, con tecnología de Baltimore, lo digo por si hay algún ingeniero o alguien que sepa un poquito de qué va. Es una firma abierta y compatible con otros prestadores de servicios de certificación. Tiene 2 autoridades de certificación, una interna para registradores y otra externa. Cualquiera de ustedes puede tener esa firma y a través de la página web de registradores.org pueden acceder en la parte del registro virtual y pueden obtener la firma electrónica de una forma sencilla. Esta firma comprueba la vigencia de los certificados al momento de la firma. Además, está conectada con el registro mercantil para conocer la vigencia de los cargos. Tiene un sellado de tiempo seguro porque se ha firmado un convenio con el Observatorio de San Fernando, que es el encargado de suministrar la hora oficial, y en la página web consta, en la página web de registradores.org, que les recomiendo si tienen curiosidad, allí pueden encontrar mucha información e incluso estadística. Y me preguntarán ustedes, ¿qué es la firma electrónica? Bueno, pues la firma electrónica, para el que no lo sepa, según define la propia ley, es un conjunto de datos en forma electrónica consignados junto a otros o asociados con ellos que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. Se distingue entre la firma electrónica avanzada y la firma electrónica reconocida. Podríamos decir que la avanzada tiene, como si dijéramos, la de los documentos privados, simplificando mucho, y la electrónica reconocida sería como la de los documentos públicos. En todo caso, el documento electrónico será soporte para documentos públicos, en documentos privados o documentos administrativos, que
Y de hecho, la disposición adicional primera dice que la firma electrónica no sustituye ni modifica las normas que regulan las funciones que corresponden a los funcionarios que tengan legalmente la facultad de dar fe en los documentos a que se refiere. Y en su párrafo segundo dice que habrá que acudir a la entidad de certificación para saber los atributos de la firma. Pues bien, esta es la ley de firma electrónica. Y un ejemplo de buena regulación que les quería traer yo aquí, de buena regulación de la tecnología en relación con el derecho, son los artículos 162 y 167 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde determina lo que el legislador quiere que sean sus comunicaciones. La Ley de Enjuiciamiento Civil es la que regula las comunicaciones judiciales en el ámbito de los procesos civiles y además es supletoria de otras leyes procesales. Y esto es muy interesante porque si vamos a ella nos dice que podrá utilizarse medios tecnológicos, pero siempre que tengan como objetivo o que no desvíen del objetivo que es la autenticidad de la comunicación, la autenticidad del contenido de dicha comunicación, la constancia fehaciente de la remisión, salida del órgano judicial, constancia fehaciente de la recepción y constancia fehaciente del momento en el que se produce el cambio. Por lo tanto, la Ley de Enjuiciamiento Civil sí a la nueva tecnología, pero sí a que esa nueva tecnología está al servicio de lo que yo juez, de lo que yo legislador quiero conseguir. Por lo tanto, esto es la firma electrónica que va caminando y de hecho, si ustedes presentan sus declaraciones de Hacienda o en la universidad, por ejemplo, pues supongo que estarán utilizando cada vez más sus firmas electrónicas. Y la verdad es que con una firma electrónica en estos momentos todas sus actividades bancarias están con una firma electrónica, se transfieren los fondos, con una firma electrónica presentamos nuestras declaraciones tributarias y con una firma electrónica al final venderemos nuestros bienes. En estos momentos la Ley 24 consideró que la tecnología en el año 2001 no estaba suficientemente desarrollada y por lo tanto en estos momentos no se firman las escrituras públicas electrónicamente, si bien luego el notario la copia autorizada la transfiere electrónicamente al registro de la propiedad. Bien, el segundo instrumento que tenemos es la plataforma colegial Hermes y que permite a cualquier usuario enviar sus documentos al registro. Esta plataforma colegial es una intranet única porque están interconectados entre sí a través de una salida única a Internet, 1000 puntos de conexión y tiene la máxima seguridad. Solamente es posible conectarse a esta red a través de los servidores de integración que están instalados físicamente en los registros de la propiedad. Y se caracteriza porque imposibilita el acceso de extraños a la red, impide el televaciado, impide la manipulación del núcleo central de sus sistemas. Pero además el que usa la plataforma Hermes, que la pueden utilizar cualquiera de ustedes acudiendo, de nuevo lo digo, a la página web registradores.org, se comprueba en ese momento la vigencia de los certificados, se comprueban los atributos de firma, quién es el que lo vende, quién es el que es el representante y además tiene un sellado de tiempo oficial. Esto es muy importante para la protección del derecho de propiedad porque esta plataforma al final es la que va a determinar la prioridad registral, porque el que primero llega al registro es preferido en sus derechos y por lo tanto es protegido por la institución registral. Pero además esta intranet tiene un canal de doble cifrado, genera acuses de recibo en línea y permite notificaciones fehacientes. Y permite luego consultar el estado de tramitación del documento enviado al registro, siempre que se haya utilizado. En estos momentos, esta plataforma está todavía infrautilizada porque no está todavía en marcha la posibilidad de acceso directo al registro de muchos de los documentos que, pues como hemos visto, no todas las instituciones están dispuestas a poner la tecnología al servicio de la circulación de los documentos. Y no hace falta instalarse ningún navegador porque lo hace a través de Outlook o de Internet Explorer. Y bien, pasemos a la aplicación de los instrumentos y voy a ser ya breve en esto porque creo que simplemente luego si quieren que abunde en alguno de estas aplicaciones pues lo haré con mucho gusto. En primer lugar sería el procedimiento electrónico registral que permite la presentación telemática de los documentos y, por lo tanto, permite la prioridad, el sellado del tiempo y las notificaciones. Por ejemplo, a mí esta mañana me llega un asiento de presentación, entonces inmediatamente un documento para entrar en el registro. Ese documento, cuando entra en el registro, provoca un asiento de presentación. En el momento en que entra en el sistema registral, se genera un acuse digital. Luego, con una firma de procedimiento se le dice sí ha entrado en el registro y luego el registrador le dice
ha entrado, lo he considerado adecuado para provocar el asiento y le he dado tal número. Son las 3 fases de la presentación. Esto es muy importante. Hay 2 firmas, la firma de procedimiento y la firma ya reconocida en la cual el registrador declara que se está inscribiendo el documento. Bien, esto es el sistema de presentación que, si quieren, luego ya me extenderé más, porque los que no son juristas quizás no les interese. Hace poco se ha pronunciado la Dirección General de Registros y Notariado, el 16 de julio del 2012, sobre si el procedimiento LexNet es suficiente para llevar los documentos auténticos desde los juzgados hasta los registros, y ha declarado que no, que es un sistema de comunicación procesal y que la única forma de que los documentos sean auténticos es o a través del documento electrónico del artículo 21, que se refiere a la firma electrónica, o bien en el 28 las copias que expide el secretario con un código seguro de verificación. Y luego tenemos el depósito de cuentas, que permite a las sociedades, esto es muy importante, que queden depositadas en el registro a disposición de cualquiera de ustedes el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión hecho por los administradores, y pueden estar a disposición de cualquiera de ustedes. Y esto se puede mandar también por medio de firma electrónica desde el despacho del auditor o desde el despacho de quien le corresponda. Luego, el registro público de resoluciones concursales. Esto mismo podrían ustedes, si ahora llevan un iPad o un ordenador, entran en registrados.org, van al registro concursal y preguntan una sociedad de las que continuamente aparecen en las prensa que están en concurso de acreedores. Ponen su nombre o su CIF y les saldrá si están en concurso de acreedores, en qué juzgado, en qué situación. Luego ya, si quieren profundizar, entonces ya tendrán que pedir una nota simple, pero en principio podrán conocerlo con carácter gratuito. Y lo mismo el registro de condiciones generales de la contratación, que también está en la página web, y ustedes también pueden entrar y conocer pues aquellas cláusulas pequeñas del contrato a las que se remite el contrato que ustedes han firmado para contratación. Pero no solamente conocer a lo que ustedes se obligan, sino también saber qué cláusulas son abusivas y no les obligan, porque ahí constan inscritas y también pueden acceder directamente. Sí. Luego también la publicidad electrónica, que simplemente tenemos el FLEI, el FLOTI, el FLOMI y Ballina House, que es la posibilidad de pedir una nota simple, el FLEI, una nota simple del registro mercantil, el FLOTI del registro de propiedad, y Ballina House es traducida al inglés. El sistema de bases gráficas, que ya les he comentado que es muy importante también, la identificación registral, registro de bienes muebles, lo dejamos para otra ocasión. Y simplemente pues las conclusiones, y luego si quieren ya les explico cómo lo del FLOTI, el FLEI y el FLOMI si les interesa. Pues un registro de llevanza electrónica, en primer lugar, reduce los costes de transacción porque reduce los tiempos y las asimetrías informativas y genera mayor transparencia y más confianza social. Un registro de llevanza electrónica es más seguro porque permite que llegue más rápidamente y en formato electrónico con todas estas características de la firma electrónica. Es un instrumento muy valioso para el crecimiento económico, así lo han entendido los países en vías de industrialización y de países emergentes. Y luego es un instrumento muy valioso en la lucha contra la pobreza, porque el derecho de propiedad no es un derecho de la burguesía o de las clases predominantes de una sociedad, sino que el derecho de propiedad permite a la gente avanzar y además para eso cuenta con el registro de la propiedad. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención.